Uno, queridos patitos, vamos a tratar un poquito de raíces. Esa miniserie de 1977, como todo el mundo debería de conocer, trata sobre el tema de la esclavitud, tomando una persona como ejemplo, con esta historia escrita por Alex Haley, que curiosamente tiene, sí, raíces afroamericanas, pero también irlandesas y cherokees, producto de esta mezcolanza que todos tenemos, pero bueno, parece que en Estados Unidos esto de la mezcla ha tenido sus polémicas a lo largo de la historia, porque evidentemente de raíz anglosajona, británica, tenemos esa situación en varias de las ciudades en donde había una exclusión de manera distinta, como por ejemplo había en el Imperio Austrohúngaro, en donde había el barrio italiano, el barrio serbio, el barrio alemán, el barrio... Y por lo tanto, la distribución demográfica, pero también el aspecto cultural, tiene importancia a la hora de las diferentes generaciones que van estructurando lo que es el microcosmos de la civilización de cada territorio. Pero bueno, esta novela fue adaptada a miniserie en ese año 1977, saliendo a través de la televisión estadounidense desde el día 23 de enero de ese 1977 hasta el día 31, si no recuerdo mal, porque fue una serie emitida por la ABC, que actualmente creo que está en el conglomerado Disney. El señor Lamata nos lo diría mejor en su La Meroteca del Buitre, pero ciertamente el contexto y el texto son dos elementos bien interesantes. Evidentemente el argumento es el siguiente. En el pueblo de Yudif, en Gambia, África Occidental, en el 1750, nacería Kunta Kinte. ¿Quién es Kunta Kinte? Kunta Kinte es un personaje de la popular cultura, de la cultura popular, dicho al revés o al derecho, que permeó incluso a un servidor cuando no había visto la serie. Y por tanto, es un personaje que a veces hace referencia y en algún momento de mi juventud se llegó a hacer tal referencia que era como tomarse sopa cada cuarto de hora. Pero sin tener la conexión, el elemento cultural de la vinculación con haber visto el producto, lo cual me llevó en un momento dado a comprarla en el Corte Inglés y tener la serie, digamos que estaba más o menos por allí, en una balda que había a nivel horizontal, abajo del todo, hasta que hubo un percance en mi vida en el que tuve que estar un cierto tiempo en la cama y debido a eso, pues los DVDs fueron enlazados uno detrás de otro con estos casi 600 minutos, es decir, son 10 horas de miniserie que fueron vistos aprovechando esa oportunidad que se me dio de dificultad de física. Como digo, en ese pueblo de Gambia, África Occidental, en 1750, nacería Kunta Kinte, en una familia mandinka, encabezada por el guerrero Omoro Kinte y su esposa Binta. Cuando alcanza los 15 años, él y un grupo de adolescentes de la misma edad son conducidos a formar parte de la ceremonia tribal conocida por hacerse hombre, un comienzo de la edad adulta, en la que los adolescentes se les adiestra en las artes de la lucha y la caza y se los circuncida. Curioso, ¿verdad? Luego, en este periodo, regresan a sus aldeas y pasan a ser considerados oficialmente como guerreros mandinkas. Cuando intentaba encontrar un tronco fuera de su aldea para hacerle un tambor a su hermano pequeño, Kunta Kinte es capturado por traficantes de esclavos y junto con otros 140 hombres y mujeres es llevado a bordo del Longyear, una nave negrera comandada por el capitán Thomas Davis y su primer oficial, Slater, para un viaje hasta las colonias inglesas en Norteamérica, lo que luego serían los Estados Unidos de América.
Durante su forzoso viaje, un grupo de africanos se amotinan y asesinan a Slater y a 10 marineros, pero fallan en tomar el control del navío. Como resultado, el guerrero que entrenó a Kunta Kinte y líder del motín fallecerá. La nave toca tierra meses más tarde en Annapolis, en el gran estado de Maryland, donde los capturados son vendidos en pública subasta. Kunta Kinte es vendido a una plantación propiedad de John Reynolds y se le da el nombre de Toby. El amo de Reynolds pone a Toby al cuidado de un viejo esclavo llamado Fiddler, a quien le encarga enseñarle a Toby el camino para ser un esclavo obediente y hablar en inglés. Una desesperada lucha por la supervivencia, realizará varios intentos de escape. De la primera huida, el amo Reynolds le quita a Fiddler la custodia de Toby y lo entrega al capataz, llamado Ames, que severamente castigará a Kunta Kinte hasta que acepte el nombre de Toby. En una fiesta de Navidad, Kunta Kinte vuelve a escapar y unos cazadores de esclavos lo capturarán y le cortarán medio pie izquierdo para prevenir nuevas fugas. El adulto Kunta Kinte aprende lo que significa ser un esclavo, pero vive atormentado por sus raíces mandinkas y su recuerdo de haber sido libre alguna vez. Es vendido al Dr. William, el hermano de John Reynolds. Se casa con la cocinera esclava de nombre Mammy Bell y tiene una hija llamada Kissy, nombre que significa la que se quedará. Cuando Kissy es adolescente, es vendida a Tom Moore en Carolina del Norte, al descubrirse que había escrito un salvoconducto falso para facilitar la fuga de Noah, un joven esclavo del cual está enamorada. Demostraba que había tomado lecciones de lectura secretamente con Missy Ain, la niña de la familia blanca dueña de la plantación. Kissy será violada por Moore y tendrá un hijo que en el futuro adoptarán al galero George. George llegará a ser un experto galero, creador de callos de pelea. Le hace ganar muchas peleas a su amo barra padre Tom Moore, pero esta apuesta una gran cantidad contra un inglés y al perder, como no posee dinero para pagar su deuda, debe enviar a George al servicio a Inglaterra en 1820. George volverá a América transformado en hombre libre. El hijo de George es Tom Harvey. Llegará a convertirse en un herrero y es reclutado como tal por el ejército confederado durante la Guerra de Secesión, es decir, la Guerra Civil estadounidense. Después de la llamada Guerra de Secesión, los racistas conducidos por Evan Brett molestarán y explotarán económicamente a la familia de George. La miniserie terminará cuando Tom el herrero y su familia se muden a las tierras que el galero o gallero George les compró en Tennessee para empezar una nueva vida. Alex Haley, el autor, tanto de la novela como del guión en el que se basa esta miniserie, narrará en los últimos minutos un montaje de fotografías de los miembros de su familia que lo conectan hasta Cynthia, la hija de Tom, y se completa así la línea que parte desde Kunta Kinte hasta el mismo Alex Haley. Es, por lo tanto, una novela que trata de explorar el pasado de los Estados Unidos en las raíces del mal, a través de una familia, la del propio Alex Haley, a través de una de esas personas que llegó desde África, llegó a los Estados Unidos, compra, venta, aquí y allá, una plantación, y que enlaza con la Guerra de Secesión y con lo que vino después, que es precisamente en estos años 70, después de los años 60, con el tema de la segregación, las leyes que empezaron con Kennedy, pero que cristalizan en el mandato del señor Johnson, originario de Texas, hemos de recordarlo, porque una cosa es que se ponga guapo y apoyado el señor Kennedy, que ha venido de Massachusetts, blanquito, de la costa este,
Pero alguien, también blanquito, pero del gran estado de Texas, pues podía tener mayor implicación por conocimiento directo del legado del viejo sur y de la causa perdida. Y por tanto ahí tenemos un asunto bien interesante respecto a lo que fue sucediendo con el gobernador Wallace de Alabama en los años 60, también los años 50, todo aquello de la militarización y federalización de la Guardia Nacional de determinados estados para que pudieran entrar a unas gentes llamadas de color en estudios superiores en aquellos estados del sur, derivado de todo aquello de las leyes para poner fin a la guerra civil y la restauración, el volver a coser. Como comentamos con Emilio Blanedo, que tenemos un par de conversatorios aquí en el canal, seguramente de haber vivido el señor Abraham Lincoln, la forma de coser habría sido distinta a la que fue. Seguramente habría generado mucho mayor bien para los Estados Unidos. Por lo tanto, la venganza del sur y luego la revenganza del norte. Es decir, la venganza y la contravenganza con el Ku Klux Klan por ahí, y después el relato de la causa perdida, que los vencedores no fueron capaces de poner su relato encima de la mesa y fueron los perdedores los que al final con la causa romántica. Luego, el epítome Margaret Mitchell con lo que significó Lo que el viento se llevó, y la película de 1979. Ahí tenemos el asunto. ¿Y quién contó qué? Y previamente había el relato de la cabaña del tío Tom. Un relato que en aquel momento, y esto es interesante para el tema de la percepción, en aquel momento la cabaña del tío Tom fue un relato abolicionista que generó un movimiento político en torno a él para electizar a las masas en aquellos Estados Unidos del siglo XIX. Pero posteriormente, la cabaña del tío Tom se verá como algo distinto, lo cual resulta interesante, visto desde la perspectiva del cambiante movimiento en los años 60 y luego los años 70, en donde en esos años 70, que fueron, como diría Miguel Juan Payán, maravillosos para el cine, también resume la situación el señor Usero en la revista Acción Cine, también en su canal de YouTube, establecen la idea de que en los años 70 fue maravilloso el mundo del cine y están las mayores joyas, sobre todo la idea de que evidentemente Miguel Juan Payán era joven cuando se dieron esas producciones, pero la calidad es sustancialmente importante siempre que haya una historia detrás que contar. Y esa historia trata de esta situación de la esclavitud y por lo tanto la esclavitud había que contarla. Y el relato depende de cuáles sean los hitos que tú pongas encima de la mesa para enlazar el punto inicial del punto final, es decir, la conexión desde aquel familiar que llegó de África para la persona que está escribiendo la historia, para que a su vez se sientan identificados aquellos que están viviendo en los años 70 en Estados Unidos, y no solamente eso, sino que sirva para lo que, por ejemplo, en el ámbito del norte de Irlanda, 25 años después, sirvió Bloody Sunday, aquella película de 2002 de Domingo Sangriento, que no fue enviada a los premios porque quería ser publicada directamente en televisión para que tuviera un impacto directo en la sociedad británica, para que entendiera lo que había sucedido en aquel domingo sangriento en el norte de Irlanda. Esto, retrotraído 25 años atrás, era lo que la miniserie quería trasladar. Si había alguna duda, si había alguien que dudara de la historia de la esclavitud, sobre todo en el norte, o en el viejo sur, ya avanzada la historia después de haber perdido la perspectiva de Martin Luther King y la radicalización luego de Malcolm X y de los Panteras Negras y de todos aquellos movimientos que surgieron, también ligado con Porturón y su manifiesto y los Weathermen y todo lo que bullía en los Estados Unidos en aquellos años 70 de los Watergate, de Nixon, de Vietnam, tan interesantes pero a la vez tan convulsos.
y tan difíciles de manejar, y después de la situación de los años 60, pues autoflagelantes a la hora de sacar los asuntos, los trapos sucios encima de la mesa para hacer una forma de purga. Purga que, curiosamente, en ese año 1977, en ese momento, estamos hablando de que se estrenó el día 23 de enero de 1977. Es una fecha significativa porque 3 días antes James R. Carter, de Georgia, del viejo sur también, Georgia, había sido jurado presidente de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. Habían echado a Nixon, habían echado a los republicanos, los demócratas volvían a la Casa Blanca, pero ojo, cuidado. Distintos demócratas de los que el sur vio como apadrinadores de los esclavistas. Distintos de la época en la que los republicanos eran aquellos que apadrinaban a Lincoln. Se dice que la división entre republicanos frente a los demócratas del norte y del sur, es decir, en una división del Partido Demócrata, fundado por el señor Jefferson, posible que aquel hombre honesto, Abel honesto, del gran estado de Illinois, pudiera tener alguna posibilidad de lograr la presidencia de los Estados Unidos. Esto evidentemente no se dice en la serie. La serie recoge todo este bagaje, evidentemente. Y lo hace en un momento especial para los Estados Unidos. Por tanto, cuando vemos una producción como esta, debemos entender que no solamente está contando la historia, está contando también un poco el presente, a la hora de interpretar aquellos elementos que tocan las teclas de 1977 para el público de los Estados Unidos. Por eso es una serie especial que tuvo el impacto en el momento oportuno y a veces, debido a las situaciones, los fondos, los decorados, los maquillajes, uno puede tender a pensar que está anticuado, que está descontextualizado y que por tanto no tiene relación con el presente, casi como si uno estuviera viendo la película aquella de Cuentos del Sur. Por supuesto, esta está ya descatalogada de Disney Plus y por supuesto abandonada en el catálogo oficial de Disney como un elemento racista. Como también dijeron, y hicimos un vídeo correctamente en este canal sobre la llamada destrucción de lo que el viento se llevó. Lo cual resulta curioso porque ¿en qué producción hay una mujer lesbiana, negra, que pudiera haber logrado el premio de la Academia? Si no es en lo que el viento se llevó. La mamita. La mamita que ahí estaba. Pero claro, hay gente que se queda únicamente en lo que es la cara y algunas expresiones. Y no la historia que subyace de fondo a la hora de transmitir cuál es el contenido de las situaciones. Evidentemente es una serie que tiene muchos personajes conocidos. Por ejemplo, LeVar Burton, que luego le veremos como Geordi LaForce en la nueva generación en Star Trek. Tenemos el señor Louis Gossett Jr., era el instructor de en la película aquella de Oficial y Caballero, con el señor el budista. No me saldrá el nombre. Pero bueno, da igual, no pasa. Y John Amos, que luego será almirante en el ala oeste de la Casa Blanca y aparecerá alguna que otra vez en El Príncipe de Bel-Air. Una serie que, como por ejemplo Cosas de Casa, eran fundamentalmente unos productos seriales para negros en los años 90, cuando esta gente empezó a tener un protagonismo después de los años 80 y la entrada de lo que luego se llamó el primer presidente negro, como se le denominó en algunos ámbitos al señor Bill Clinton, antes, por supuesto, de la llegada del auténtico primer presidente negro como era el señor Barack Hussein Obama en el año 2009.
Otros de los actores, pues ahí estaba el señor Joy Bridges, el patriarca de la familia de actores de los Bridges. Por tanto, ahí está un gran elenco distribuido por la Warner Brothers y que tuvo un impacto hasta el punto de que luego hicieron alguna evolución, una formulación con nuevos spin-offs que no tuvieron el mismo éxito. Pero Raíces ha perdurado como ejemplo de algo que se puede hacer, aunque pueda ser criticable. Por ejemplo, se puede criticar el hecho de la diferencia entre la miniserie y el libro. Y vamos a decir varios ejemplos. 10 más o menos. Y es que en el libro Irene está embarazada cuando conoce por primera vez al sheriff Chicken George, pero en la miniserie ella ya tenía a sus hijos, o que el nombre del personaje de C.J. Barnes es cambiado en la miniserie por el de Evan Brent. En el libro Tom está llevando caballos para el capitán J.D. Cates, un sheriff. En la miniserie él trabaja para Evan Brent. La trama del 8º episodio fue creada solo para la serie, que no existía en el libro. Otra, que el senador Arthur Johnson fue creado para la miniserie. También fueron inventados los hechos de él vendiendo la propiedad de Sam Harvey y declarando libres a los esclavos. Los apellidos son diferentes. Waller cambia a Reynolds. Reynolds está interpretado por el señor Lord Green, de Bonanza, y también de aquella serie que se sacaron de la manga cuando tuvo éxito Star Wars, como Battlestar Galactica, donde también estaba cierto personaje de el equipo A. Y ahí ese no lo voy a citar, que quede entre nosotros. Y por tanto ahí tenemos elementos como este, de que los apellidos son diferentes. Waller cambia a Reynolds, Lee cambia a Moore y Murray cambia a Harvey. Además, el nombre de Murray no aparece en el libro, mientras que Harvey tiene el nombre de Samuel en la miniserie. El abuelo de Kunta Kinte, es decir, Kairaba Kunta Kinte, es solo mencionado una vez, al final del 3er episodio, cuando Kunta le escribe a su hija Kissy el linaje Mandinka, mientras que Sireng, la primera esposa de Kairaba, no se nombra en la miniserie como en el libro, aunque es importante notar que es la corta escena final donde, mientras Kunta cuenta la historia a Kissy, el audio de su voz cada vez se diluye entre los sonidos de tambores y presumiblemente le hablaba de ella. El libro menciona la vida de Kunta desde la niñez hasta la adolescencia, en la aldea de Yufur, mientras que la miniserie cubre solo su nacimiento y la vida de adolescente antes de ser capturado. Kunta tuvo 3 hermanos llamados Lamin, Suwadu y Madi en la novela, mientras que en la adaptación televisiva solo se menciona 2 en total. Es por lo tanto una serie importante. Como digo, también participaron, además de LeVar Burton, John Amos o J. Simpson, Louis Gossett Jr., Lord Green y otra gente, Chuck Connors, que tenían importancia en lo que era el panorama televisivo. Joy Bridges, como hemos dicho antes, y evidentemente todo esto llevó a tener Emmys. 9 Emmys. Ganó en Mejor Actor para Louis Gossett Jr., ganó Mejor Director, ganó Mejor Edición Digital, Mejor Serie, Mejor Composición de Música para Serie, Mejor Edición Digital de Sonido, Mejor Actor de Apoyo para Edward Asner, y ganó también Mejor Serie en los Golden Globes. Se dudan ciertas actitudes históricas debido a que Steven Mintz escribió que muchos estadounidenses, influidos por las imágenes de la miniserie de televisión de 1977, Raíces, creen erróneamente que la mayoría de los esclavos fueron capturados por europeos.
desembarcaron en las costas africanas y capturaron o emboscaron a personas. A pesar de que los europeos participaron en algunas incursiones para capturar esclavos, la mayoría de las personas que fueron transportadas a las Américas fueron esclavizadas por otros africanos. Esto es un elemento importante para mencionar. Pero bueno, creo que lo dejamos aquí. Hubo otra miniserie en 2016 que tiene que ver, pero lo dejamos aquí. Hay que verlo por lo menos una vez en la vida para decir que se ha visto. Es un producto importante en la conceptualización de lo que es el asunto de el tema negro, la esclavitud, el tema afroamericano, el tema en Estados Unidos. Es un elemento que, por lo tanto, merece darle una oportunidad alguna vez, y yo lo hice. Estoy contento de haberlo hecho. Creo que tengo por aquí el DVD con todos los discos. Y por tanto, creo que os puedo invitar con una forma clara, prístina, de que la reflexión es más rica y ayuda a poder conceptualizar con todas las dificultades que uno puede entender. Y hemos tratado de sucintamente apuntarlo. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.